ya. Muy buenas tardes. A mayoría femenina aplastante, pero bueno, bienvenidas y bienvenidos a esta representación masculina que tenemos aquí. A la presentación de este maravilloso libro, de esta novela, Álbum de Señoritas 1851, realmente escrito por esta señorita, Sandra Cerro. Yo soy Marina Estacio, soy amiga de Sandra. Y lo primero de todo, la verdad, me gustaría compartir con vosotros y con vosotras un poquito las sensaciones que tengo ahora. Básicamente son, por resumir, dos sensaciones. Una, de profundo agradecimiento. Sí. Por dos motivos. Uno, por el más evidente, el visible, y es, oye, pues me hace muchísima ilusión que hayas confiado en mí para acompañarte en este día, para presentar tu libro. Y dos, por un motivo menos visible, que realmente solamente Sandra y yo conocemos, y es que tuve la suerte de ser la lectora cero de esta novela hace ya... Intenté buscar tu correo ayer, pero no lo he encontrado. Es que ni yo lo sé. O sea, pero 4 años puede ser. Puede ser. O incluso 5. Ha sido un proceso, sí, porque vosotras también estabais ahí, y yo. 4 o 5 años, tranquilamente, que me mandó un día un correo y me dijo: aquí tienes este PDF, es mi primera novela, me encantaría que la leyeras y que me dijeses qué te parece. Con el acto, además, de valentía y de vulnerabilidad que supone eso, de pronto compartir algo en lo que has estado invirtiendo tantísima energía y tantísimas horas. Y no es porque quede bien lo que voy a decir, pero es que realmente fue así. Yo imprimí el documento, claro, aquello era una cosa muy potente, yo me la llevaba en el bolso allá donde iba y literalmente devoré la novela. Desde entonces, no sé si 4 o 5 años, yo he sido muy pesada con Sandra, porque siempre le decía: Sandra, ¿para cuándo este libro? ¿Cuándo lo vas a publicar? Y ya pasé de la pregunta a la imposición, tipo: Sandra, publica esta novela, por favor, te lo pido. Entonces, como os decía, me siento muy agradecida por esos dos motivos y sobre todo profundamente orgullosa de mi amiga. O sea, ¿y por qué te gustó? Y porque me encantó, por supuesto, si no, nunca te hubiera implorado. Por supuesto, me encantó, por eso digo que devoré la novela y por eso tantísimas veces te dije: Sandra, por favor, ¿cuándo lo vas a sacar? Entonces me siento muy orgullosa porque además sé el esfuerzo que ha habido detrás, sé las horas que ha dedicado a investigación, a documentación, a escribir, y luego todo el proceso que, como luego nos contará, del después, revisiones, maquetación, bueno. Y sé además que a Sandra este libro, esta novela especialmente, le hace muy, muy, muy feliz. Y ante una amiga feliz, pues al otro lado hay otra amiga igual de feliz y de orgullosa de por fin tener este maravilloso libro entre mis manos. Dicho esto, como este es el protagonista del día de hoy, con el permiso de Sandra, sí. Y del libro, que también lo hemos pedido, os voy a leer, si os parece bien, el primer capítulo, que no os asustéis, son 3 párrafos. Para ir ahí abriendo boquilla. Efectivamente, para que veáis qué sugerente es esto. El primer capítulo, que se llama Un legado de nostalgia, y dice así: 28 de junio del año 1855, Madrid. Hacía ya tiempo que la luz de la candela se había extinguido. Las primeras luces anaranjadas del amanecer empañaban los ventanales del cuarto, tejiendo de brillantes las delicadas cortinas. Pedro yacía abatido sobre su escritorio, con su cabeza reposando sobre un libro abierto. Recordaba haber pasado toda la noche llorando y temía abrir los ojos y darse cuenta de que lo vivido no había sido solamente un mal sueño. Evocó el recuerdo vago de la tarde anterior. El fantasma de una mujer había llegado a su casa portando para él un paquete entre sus manos. Recordó haber mirado a aquella silueta a través de una cortina turbia sobre sus ojos y haber hablado con ella. No recordaba exactamente las palabras que cruzaron, solo la voz de ella traspasando el aire con una frase apenas susurrada, que atravesó su corazón sin piedad, como la hoja fría de una espada, inundando de un gélido pavor todo su ser. Ella le dijo: ella está con Dios. Recordaba a aquel fantasma acercándose a él y depositando aquel paquete en sus manos. Y después marchándose, sin más, con sigilo y la mirada baja, sin ser consciente de que junto con el paquete dejaba atrás un legado de nostalgia y de secretos, un corazón desbocado
y algunas lágrimas principiantes enjugándose, una a una, en aquel libro abierto sobre el escritorio, y despertando a aquel joven y enamorado estudiante que había sido en un no tan remoto ayer. Bueno, este es el primer capítulo. Además, aquellas personas que vayáis a leer esta novela, os recomiendo que en un momento determinado de la novela, casi más hacia el final, va a aparecer de nuevo esta situación, así que estaría muy bien que cuando la recordaseis volvieseis a leer esta primera página. No vamos a leer más porque ya es destripar demasiado, pero más adelante evidentemente se desarrolla todo lo que aquí aparece. Bueno, Sandra, vamos a hablar, si te parece, un poquito de todo el proceso, del antes, del durante y del después. Todos evidentemente conocéis a Sandra, sabéis que ella ya ha escrito libros sobre grafología, pero es tu primera novela. Entonces a mí me genera muchísima curiosidad por qué en un momento dado decides dar este giro hacia la novela y por qué además esta novela. ¿Qué pasó en tu vida para que dijeses ahora? A ver, yo siempre he querido ser escritora, pero la verdad ni yo me creo que he escrito una novela. De hecho, cuando la veo hecha, digo, y cuando la estaba revisando, que a los que me conocéis os lo he contado muchas veces, que he dicho, la leo y no me creo que la haya escrito yo. De hecho, ahora estaba leyendo eso y se me estaba poniendo la piel de gallina. Digo, ¿qué bien escribe esa persona? Por favor. No, de verdad, después de leerla, después de haberla escrito pasado un tiempo, la leía, digo, ¿esto lo he escrito yo? Entonces, es que no me lo creo. O sea, porque ha sido un proceso largo, como en distintos tiempos también, que no ha sido algo que haya escrito del tirón, sino que se ha escrito en distintos tiempos, y cuando lo ves hecho, y claro, lo que me preguntas, un poco el germen, de hecho está en un capítulo, que fue una investigación que hice sobre la escritura del romanticismo, y se me ocurrió ese artículo meterlo en la novela. De hecho, he tenido algún lector que me ha dicho, queda un poco chocante, es como si fuera un ensayo o un artículo dentro de una novela. Pero digo, a mí me gusta, la novela la he escrito yo y hago lo que me da la gana. Al final, a mí me apetece meterlo. A lo mejor sí que hay gente que le resulta chocante encontrarse de repente un ensayo. Pero vamos, la protagonista es grafóloga, está escribiendo un ensayo, hombre, está ahí dentro. Entonces, realmente el germen es ese ensayo. Y luego alrededor fue surgiendo lo que es la historia y los personajes, que dije, ¿por qué no? Es que tenía como vida. Digo, ¿por qué no meter personajes que revivan esto, ¿no? Y sobre todo, al hablar de personajes del romanticismo, que luego también me han surgido investigaciones sobre Bécquer, José Zorrilla, me apetecía darles vida, que no se quedara solo en cómo era el estudio grafológico, que queda como más tipo ensayo, como más frío, ¿no? Me apetecía como sacarles de la tumba y moverles ahí un poco y darles vida. Y es que la única forma que hay es inventarse una historia, con ellos como protagonistas. Bueno, y además hay que decir, yo la novela me la he leído 2 veces, una como os he contado hace 4 o 5 años, los que hayan pasado, y otra la semana pasada, que claro, yo dije, han pasado años, yo sabía que había dejado en mí un pozo maravilloso, pero necesitaba volver a leerlo, y tengo que decir que ese ensayo del que tú hablas en realidad está plenamente justificado, porque efectivamente es que este libro habla de grafología, o sea que es lo que me parece a mí, y aparte que es que forma parte de la historia, porque la propia protagonista lo está haciendo, ella lo está escribiendo. Eso es. El libro se llama Álbum de señoritas 1851. ¿Qué es un álbum de señoritas? Pues un álbum de señoritas, de hecho, cuando estaba pensando, digo, ¿qué título le pongo a esta novela? Porque claro, está basada en los álbumes de señoritas, y yo a todo el mundo que le preguntaba qué son los álbumes de señoritas o si sabes lo que son, me decían que si era un catálogo de prostitutas o algo así. Digo, esto no suena nada comercial. O sea, digo, ¿cómo voy a hacer un libro que la gente piense que es otra cosa, ¿no? Pero es que al final pensé, digo, ¿qué título le pongo? Es que es el álbum, es que el protagonista es el álbum de señoritas, que no sepa lo que es, que investigue, ¿no? Pero bueno, los álbumes de señoritas eran unos libros tipo álbum, tamaño grande, como unos cuadernos tamaño grande, que yo lo comparo como si fuera en la actualidad hacerse una foto con un selfie con un famoso. Lo que pasa es que del siglo XIX era como
un recopilatorio. El Larra, por ejemplo, los llamaba repertorios de vanidad, porque era como un recopilatorio donde los artistas, ya sean pintores, escritores, músicos, dejaban como un recuerdo en ese álbum, que era una joya personal, generalmente de las damas, generalmente de mujeres, pero también hay algunos de hombres, también se conservan algunos de hombres. Entonces, claro, es muy curioso porque para las damas eso era como una joya, tener ahí todos los autógrafos. De hecho, hay algunos que son una maravilla porque tienen pinturas, partituras, hay de todo, ¿no? Claro, para la dama era una joya porque tenía su álbum, pero es curioso leer el problema que causaba tipo ansiedad a los artistas cuando les llegaban 200.000 álbumes que tenían que firmar y que tenían... Y hay testimonios de escritores que decían, madre mía, otra vez me llega otro álbum y ya no sé qué poner. Y sobre todo, claro, en una sociedad en la que la gente también se conocía. Claro. No podían poner la misma dedicatoria a todas las señoritas. A todas las señoritas porque a mí me han puesto el mismo, ¿no? Claro. Y hay testimonios muy, muy graciosos de escritores diciendo eso, ¿no? Diciendo, madre mía, qué pesadilla, otro álbum que me llega para... Y entiendo que eran elementos de la alta sociedad, ¿no? Quien tenía acceso a este tipo de álbumes. Claro, generalmente sí. Y gente que se rodeaba de un entorno artístico. Había algunas señoritas que los sacaban, su álbum, cuando tenían alguna visita, alguna tertulia en su salón, y otras que los mandaban al artista, por medio de un mensajero o lo que fuera, y ese álbum se quedaba en la casa del fulano que fuera durante un tiempo, porque sí que hay algunas pinturas, sobre todo, que se ve que están muy elaboradas, que han tardado tiempo, que no ha sido cosa de un minuto de te paso el álbum, me firmas. O sea, que era algo que se tomaban verdaderamente en serio. De hecho, en la Biblioteca Nacional, y esos los podéis ver digitalizados, si queréis, porque creo que los tienen catalogados como los álbumes de Becker, pero realmente es el álbum de Julia Spin, que era una, no sé si decir amante, porque estaban ahí... de Becker, que era cantante de ópera, y hay unos dibujos maravillosos de Becker en ese álbum, y están en la Biblioteca Nacional, están digitalizados y son una maravilla. Y luego hay más también en la Fundación Lázaro Galdiano, que aquí tenemos a Juan Antonio que los conoce bien, y en el Museo del Romanticismo también hay bastantes, y son una joya de esa época. O sea, para la dama era una joya, pero para los grafólogos a mí me parece una maravilla, porque si te pones a investigar la escritura de un siglo, es un compendio de escritura de ese siglo. Ver varias manos diferentes en un tomo. Claro. Es ir pasando. No, y además es increíble porque después de leer la novela, al menos a mí la sensación que me despertó es que te entran ganas de conocer más y de decir, me apetece ir a verlo, porque claro, aquí está todo en mi imaginación, pero es como ahora la necesidad de verlo en 3D, en formato 3D. Esta novela en realidad tiene muchísimos ingredientes, porque es una novela que nos habla, como nos comentaba Sandra, de escritura, de grafología, de amores, de pasiones, y además en el sentido más amplio de la palabra. También de la amistad como historia de amor, creo que está muy, muy bien reflejada en la novela. Nos habla de la lucha de la mujer y nos habla de pasado y de presente, porque es una novela en la que se conjugan las dos épocas. Y el pasado está ambientado 100%, como decías antes, en el romanticismo. ¿Qué tienes tú? ¿Qué clase de obsesión tienes tú, por decírtelo desde el amor, con el romanticismo? Es que es una época que siempre me ha gustado. Yo siempre digo que llevo una romántica dentro. Estoy mal ubicada, aunque luego hay cosas del romanticismo que no soportaría, pero a nivel personalidad y eso sí que soy un poco romántica. ¿Y cuál era la pregunta? Perdona. Es tan romántica que es que ya se me ha ido la idea. Que precisamente eso, que tienes tú con el romanticismo, que es una época que te llama especialmente la atención y es pieza fundamental en esta novela. Me gusta la época, me gusta un poco la estética de esa época también. Y luego me llamó la atención la escritura, cómo refleja la personalidad de esa época. La escritura me llama mucho la atención, la escritura del romanticismo, porque retrata perfectamente cómo era la personalidad, no solo de los personajes, sino de la época en sí. Una época con muchos matices, con muchas contradicciones,
que tenían como la mente en el pasado, pero a la vez soñaban con el futuro. Están como en un tira y afloja ahí extraño. Y luego el fatalismo, todo el drama que se monta. La intensidad, sí, todo eso se ve. Realmente en la novela he querido meter los clichés del romanticismo. De hecho, el otro día me decía un amigo, dice, está todo menos el suicidio. El suicidio era muy típico de esa época. Pero bueno, y algún personaje en un momento dado se lo puede llegar a plantear. Algunos se lo puede llegar a plantear, pero no aparece como cliché, ¿no? Pero quería que fuera como un retrato de esa personalidad, con todos sus clichés, con todas sus contradicciones, con los duelos, con la vida cotidiana, con ese drama que se montaban ellos, ese idealismo, ¿no? de los personajes, los amores imposibles, que parecía que si un amor no era imposible no tenía gracia, porque ellos disfrutaban sufriendo, o sea, los románticos disfrutaban sufriendo, entonces iban buscando lo imposible, lo inalcanzable para ellos sufrir. Claro. Entonces, claro, no es una comedia el libro. No esperéis partiros de risa con esta novela, efectivamente. De risa no, comedia no tiene. Hablabas tú efectivamente de esos rasgos grafológicos y yo comentaba antes que esta novela es un compendio de muchísimos ingredientes, pero yo si tuviera que resumirla de alguna manera, creo que diría que es una oda a la grafología y que se nota evidentemente que ha sido escrita por alguien que ama y que siente pasión verdaderamente por esta disciplina. Y nos decías que efectivamente, más allá de las propias particularidades de cada uno, el romanticismo tiene sus propias características en la escritura. ¿Eso es igual en todas las épocas? ¿O especialmente está más marcado en esa época? A ver, yo creo que cada época sí que se retrata en su modelo caligráfico, que a su vez el modelo caligráfico viene también un poco influido por el útil de escritura que se utilizaba. Y pasa en todas las épocas. Lo que pasa es que hay épocas en las que se escribe más y otras en las que se escribe menos. En el romanticismo ya sí que empezaba la gente a escribir un poco más. Había mucho analfabetismo, pero sí que se conservan muchos manuscritos. Y se puede estudiar y ya se puede uno un poco como enamorar de esa escritura, ¿no? Y sobre todo, como comentaba antes, que es que la escritura del romanticismo retrata tal cual esas contradicciones y esos matices, independientemente de cada personaje. Claro, porque cada persona lógicamente tiene su escritura, pero sí que tienen un modelo común que coincide un poco con ese perfil, con ese retrato de la época en general. Bueno, esto es un poco el contexto de cómo nace esta novela. Vamos a sumergirnos en el proceso, porque entiendo que no habrá sido un proceso fácil a nivel de el propio proceso de escritura, etcétera, pero toda la parte previa de documentación, de investigación, ¿cómo ha sido? Claro, es que yo no soy historiadora, entonces para mí ha sido un reto. La documentación sí que ha sido fácil porque a mí me gusta, o sea, a mí sí que me gusta meterme en archivos, investigar y todo eso. La parte grafológica, pero la parte histórica, el momento de estar escribiendo y decir cómo se llamaba una calle en esa época, o sea, no cometer un anacronismo. Claro, no meter la pata. Y estar escribiendo y a la vez pensando, me estaré equivocando. Y cosillas de la vida cotidiana, sobre todo, es lo que más lo que más me ha costado, ¿no? La parte de documentar la vida cotidiana de esas personas, claro. Entonces me he documentado mucho también en libros, por ejemplo, de Mesonero Romanos, que era, el cronista de Madrid, que habla de muchas cosas de la vida cotidiana. Te familiarizas también un poco con el vocabulario, con la terminología, y eso es lo más difícil, porque claro, en la novela hay dos tiempos, uno que es el siglo XIX y otra la época actual. Y claro, yo me notaba mucho más relajada escribiendo la época actual. Claro. Ahí fluyes total, porque es mi época y sé perfectamente lo que escribo, pero esa parte cuesta más, la parte de estar escribiendo, no tanto la documentación, sino estar escribiendo una historia sin ser historiador y meterte en un ambiente que no lo has vivido, ¿no? Que solo a base de libros. Hay una parte que no os lo voy a destripar, pero vamos, si hay romanticismo hay un duelo. el duelo, cuando lo leáis, acordaos
que ahí sufrí, porque no encontré mucha documentación sobre cómo eran los duelos y todavía tengo la duda de si eran legales, pero tenía que meter un duelo. Y claro, ese capítulo me costó. Claro. Y otras escenas que hay que recrean escenas de la vida cotidiana. No voy a decir más. Y luego el proceso creativo, porque esta es una pregunta que a mí siempre me llama la atención de los escritores. ¿Esto es una cuestión de rutina, de todos los días dedicar un rato a esto? ¿O en tu caso tampoco tenías como esa aspiración a quiero hacerlo ya, irá saliendo todo poco a poco según yo esté conectada? Sí. ¿Cómo lo hiciste? En mi caso, a ver, tengo poco tiempo, claro, pero necesitaba estar inspirada. O sea, yo ponerme y decir, voy a escribir ahora. No, y además necesitaba también sentir la historia, que me apeteciera sentirla en ese momento. De hecho, hay sitios a los que he ido para vivirlo y para empaparme. Uno lo compartí contigo, sí. que nos fuimos a Almendralejo al Festival del Romanticismo y nos plantamos la crinolina, el sombrero, y por lo menos sé... Pero ahí ya estabas escribiendo la novela. Claro. ¿Sí? Claro. Ahí, pero lo tenía súper callado, yo entonces no lo sabía. Claro, digo, aquí hay que empaparse y hay que vestirse. Claro. Y saber, claro, llevar un corsé apretadito, sí, y la falda y todo eso, y meterse un poco en el papel. Y ¡qué tía! O sea, que tú ya entonces estabas con la novela, dale que te pego. Claro. Y a mí me dijo, oye, te propongo un plan, nos vamos a ir al Almendralejo, nos vestimos. Yo, claro, a mí me dices, te ponen un vestido, yo feliz de la vida. Claro, pero no sabía que en el fondo tú estabas tramando ahí obtener información. Y el momento cementerios, porque también tiene que haber cementerios en una novela del romanticismo. De hecho, hay bastante cementerio. Hay cementerio, claro, es que tiene que haber un cementerio. Y claro, ahí también me fui al cementerio, casi me da un ataque de ansiedad, el cementerio ahí. Pero bueno, y de hecho el otro día que quedamos a tomar algo, no recuerdo exactamente de qué sitio me hablabas, pero sí que me decía, hay una de las localizaciones que aparece en la novela que fui, no me permitían hacer fotos y que estuviste como tratando de memorizar todo. El palacio. Eso es, ¿no? Tomando notas un poco el palacio que sale. De hecho, cuando la leáis ya veréis, porque a mí se me están ocurriendo cantidad de cosas para hacer con este libro. De actividades extras. O sea, tengo como la excursión por Madrid de los sitios que salen en la novela. Sí. Y ir todos vestidos con las trajes. Hombre, claro. Tienen que cerrar el tráfico, o sea, eso lo estoy macerando, ¿eh? O sea, sí, una recreación histórica por los rincones de la novela, eso podría estar bien. Nos gusta mucho ese plan. Claro, lo que fui es a ver el palacio que sale, donde vive la protagonista, es la Real Academia de la Historia. Está en la calle Amor de Dios, está por Huertas. Tiene una parte más antigua, que es como de la época del Escorial, y luego por la parte de atrás está el palacio. Y claro, no se puede visitar. Y de casualidad, justo pocas semanas antes de imprimir, que ya estaba pensando, la voy a mandar a imprimir, estaba revisando en el último momento y me saltó lo típico en Facebook: visitas guiadas al palacio del Marqués de Molins. Digo, no me lo puedo creer. Y claro, no dejaban hacer fotos. Y yo, por favor, ¿puedo hacer fotos para recrear una novela y tal? Es que es para mi libro. Y no dejaban. Así que estaba con los ojitos. Ella explicando y yo con una libreta apuntando cómo era todo para luego... Y de hecho, ese capítulo que estaba hacia el final, lo reescribí al final. Lo tuve que reescribir porque me lo había inventado. Realmente, como era el palacio, digo, por lo menos ya puedo ponerlo real, ¿no? De cómo es por dentro. Aunque se conserva muy poco, ¿eh? Se conserva el salón de baile y la escalera solamente. Se conserva muy poco, está muy restaurado. Decías antes, Sandra, has avanzado que efectivamente en esta novela hay mezcla de personajes de ficción y otros que son personajes reales. De hecho, los tenemos aquí con nosotros convocados para que me acompañen ellos. Que me acompañen. Y son personajes que tienen un protagonismo muy elevado en la novela. ¿Hasta qué punto te has tomado una libertad creativa a la hora de convocar a estos personajes? ¿Has querido ser muy fiel a su persona o has decidido ser un poquito más libre? ¿Cómo lo has hecho? A ver, fiel a su persona he intentado serlo a partir del estudio grafológico.
Porque claro, los personajes están creados a partir de cómo es su personalidad. Y ahí pues tengo ventaja porque yo sé cómo eran, ¿no? A partir de ahí he diseñado la personalidad de cada uno. Y luego sí que aparecen escenas reales que sucedieron en la realidad y están documentadas. No quiero destriparlas, pero creo que las veréis cuando aparezcan, ¿vale? Sobre todo de Zorrilla y de Becker. Hay 2 capítulos íntegramente dedicados a ellos, de 2 momentos de su vida que son reales y están documentados, y ahí no me inventé prácticamente nada. Lo que es la descripción, ¿no? De un poco la escena, escenificar, ¿no? Pero eso está documentado y eso sucedió. Y luego hay algunas que a lo mejor pues pueden parecer un poco inverosímiles, ¿no? Pero son licencias que se puede uno permitir cuando está novelando y que no hay nada escrito sobre eso. Entonces dices, si no hay nada escrito sobre esto, me lo invento. Que es, por ejemplo, una escena donde un amigo le regala a Becker un cuaderno. Se sabe que alguien regaló a Becker un cuaderno para que reescribiera las rimas, las famosas rimas que se quemaron. Las tenía en casa las dejó en casa de un amigo, la casa de este amigo se quemó y él tuvo que reescribirlas. Pero en un momento dado, en un sitio que descubrí que fue una cafetería que estaba aquí cerca, el Suizo, el Café del Suizo, se cuenta que un amigo le regaló un cuaderno para que escribiera las rimas. Y eso lo he novelado, digo, lo voy a novelar. Eso aparece. Se sabe, se oye, se escucha que pasó esto así, digo, pues voy a recrearlo. Por ejemplo, cosas así, ¿no? Huecos en blanco de la historia o que no se saben a ciencia cierta, pues los he creado yo. O sea que hay una mezcla evidentemente de realidad y de ficción. Hay un personaje, como decíamos antes, después pasado y presente, y la protagonista del presente, Alicia, grafóloga, ella. Claro, yo tengo que confesar que no he podido evitar, mientras leía este libro, cada vez que aparecía Alicia, para mí Alicia era Sandra. O sea, todo el rato. Pero decía ayer, Alicia que iba con su vestido amarillo, con cinturón morado, que yo jamás en la vida he visto así a Sandra, pero para mí era Sandra. Para mí era la cara de Sandra, el cuerpo de Sandra por todas partes. Yo que te conozco, he visto rasgos de ti aquí, en este personaje, no todos, evidentemente, y hasta donde tú quieras contar, pero te has inspirado un poquito en ti, aparte de la profesión, evidentemente, para construir el personaje de Alicia. Sí, pero lo que comentaba antes, por comodidad, por sentirme cómoda escribiendo algo que conozco. O sea, ella da clases, se mueve por aquí, por esta zona, ¿no? Que sí que huele un poco a mí, ¿no? Pero el personaje no soy yo, realmente. De hecho, también le he puesto que se come un poco la cabeza, como yo, con el tema de amoríos y tal, un poco así, pero también por darle ese punto romántico a ella. Para conectar las dos épocas. Para conectar las dos épocas. Y luego aparte que es que se ve cierta conexión entre las dos épocas. Notaréis a lo mejor que al finalizar un capítulo, el siguiente empieza justamente en el mismo sitio. Un poco hacer paralelismo de tiempos, ¿no? Pero está inspirada en mí simplemente por comodidad de decir, voy a relajar en los capítulos que son de la época actual para compensar un poco el sufrimiento que me generaba estar escribiendo lo demás, ¿no? Porque van como alternos, ¿no? Va un capítulo de una época, otro de otra. Entonces esos me servían a mí un poco para relajarme y decir, bueno, para respirar, voy a desahogarme aquí contando mis penas y mis historias y escribir más relajada. ¿Cuánto tiempo? Porque esto creo que no te lo he preguntado. Bueno, no, claramente no te lo he preguntado. ¿Cuánto tiempo en total tardaste en escribir la novela? Pues es que no lo sé, porque la escribí en distintos tiempos, la escribí en distintos momentos. ¿Pero años? Sí, años sí, pero que no ha sido un proceso del tirón, ha sido en distintos momentos. Y luego también el dónde parar. Claro, porque es que yo por mí habría seguido. Lo que pasa es que llegó un momento en que digo, voy a parar ya, porque esto va a ser una enciclopedia. Porque es que o sea, yo digo, aquí os presento álbum de señoritas 1851. No, es que es como el típico folletín de sobremesa de estos, de como el amar en tiempos revueltos. No, tal cual. Por eso digo que engancha esta novela. Claro, digo, es que sale una serie de aquí y si sigo, podría haber seguido. Sí. Entonces digo, voy a parar en algún momento, voy a poner fin, porque es que si no, esto no...
hemos hablado un poquito de todos estos ingredientes que contiene la novela, pero si tú tuvieras que, porque yo ya me la he leído, como digo, 2 veces, si tuvieras que resumir de qué va este libro, ¿qué dirías? Porque hay mucho que contar, pero por resumir. Pues yo lo resumiría un poco como he comentado antes, un retrato del romanticismo desde los personajes, desde la época y desde la grafología, porque la grafología también es romántica. Y luego también hay personas que me han comentado, que sí, yo también me he dado cuenta de eso, de que Madrid como ciudad también es un personaje más. Totalmente. Pues invita a un recorrido, o sea, los que vivís aquí podéis ir a ver los sitios, tomar algo en las cafeterías donde están los personajes y un poco meterse dentro. De hecho, yo ahora, después de haberla escrito y me la leído, hay veces que voy a esos sitios y digo, ay, aquí estaba Alicia, digo, pero a ver, ahí estaba yo, Alicia, que me lo he inventado yo, ¿no? Claro. Sí, al final son un poco como 2 retales, yo lo visualizo como 2 trocitos de tela que aparentemente no tienen nada que ver, pero están completamente conectados, y el hilo es la grafología en realidad. Y lo que tú decías, al final lo vas leyendo, vas avanzando y vas encontrando un montón de paralelismos, sobre todo entre los personajes femeninos, que son las verdaderas protagonistas de esta novela. Bueno, ya nos has puesto un poquito los dientes largos, y además ya que lo has hecho público y lo estás grabando porque tu obsesión era que esto quedase inmortalizado, acabas de adquirir el compromiso de que vas a montar una actividad. Sí, ay, que va a pedir. Claro. Bueno, no, de lo de continuar, si quieres, bienvenido, pero por ir como más al corto plazo, vas a montar una actividad para todos los que estamos aquí, como mínimo, en exclusiva. Mira, para vamos nosotros. a venir vestidas, pero es que no cabíamos ya. Digo, es que si nos ponemos los trajes ya no cabemos. Bueno, pero igual, tocado, un gorro. Un detalle. Hombre, que si podemos ir al 100% mejor, pero bueno, en cualquier caso, porque es verdad, y ahora ya fuera de bromas, que Madrid es un protagonista en esta novela, y empiezas a escuchar y a recrearte en escenas que vas describiendo, porque además describe con muchísimo nivel de detalle y apetece ir a estos sitios. Y a mí me sugiere mucho, aparte de que sí, puedo ir sola, pero me apetece ir como en grupo con personas que hayan leído la novela, de, ay, mira, aquí es cuando ocurre, luego de... Dicho esto, claro. pon fecha. No, eso cuando se la lean, hacemos un club de lectura. Correcto. Comentamos Sí. y que surjan ideas para hacer en recorrido. Es que hay bastantes sitios. O sea, sale la Biblioteca Nacional, el Museo del Romanticismo. Que el Museo del Romanticismo podemos hacer visita guiada. También sale París, pero eso nos pilla un poquito París no más a desmano. Eso ya para el año que viene. A ver, es que salen bares, claro. Claro, París, es que la grafología nació en Francia. Nos Me podemos tenía ir que ir a hidratando París, poco a me poco. tenía que ir para allá también Sí. un poco, porque también engancha un poco. La historia también la quería enganchar con el nacimiento de la grafología. Entonces, claro, digo, en algún momento me tengo que ir a Francia. A alguien tengo que mandar a Francia. A ver. De hecho, me pasaron cosas un poco surrealistas con algunos personajes, porque me iban como diciendo lo que tenía que escribir. Yo no sé, lo he comentado esto con algún escritor y sí que me han dicho que a alguno le ha pasado eso. Eso es un estado de flujo. ¿Se llama así? Sí, pero yo pensaba que cuando escribías un libro tú tenías tu esquema, tus personajes diseñados y tal, y luego ya lo montabas, ¿no? Pero esto de ponerte a escribir y de repente que un personaje te diga, no hagas esto, pon esto, y me quiero ir a determinada ciudad, que eso me pasó y aluciné. Es decir, me voy, no os digo dónde, pero ya lo veréis, me voy a ir a determinada ciudad, y decir, una ciudad que me guste, pues esta misma. Y luego que coincida que uno de los famosos grafólogos de la historia vivía ahí. Fíjate. O sea, me llevaban los personajes a hacer esos recorridos, ¿no? O sea que ha sido un viaje también para ti todo Sí, este, sí, sí. todo este No, proceso. y sobre todo leerlo después y tener esa sensación de decir, es que a los personajes es como si no los hubiera creado yo. O sea, es hacer una lectura y decir, es que no, es como si me estuviera leyendo un libro de otra persona, como que los he soltado ahí y a vivir ellos, ¿no? Claro. Es como que les he sacado de la tumba y ya está. Y luego también que me preguntabas que resumiría, ¿no? He querido rescatar a todos los personajes del romanticismo punteros.
menos Larra, que se me quedaba un poco porque se suicidó antes. Se me quedó un poco descolgado. Ya había suficientes lágrimas, no íbamos a meter más con el suicidio. Sí que he ido metiéndolos un poco, unos anteriores y otros posteriores, pero sí que quería meter a los principales. Yo decía al principio que estoy muy orgullosa porque es verdad, y además porque claro, es que esta novela la ha parido, la ha gestado toda enterita Sandra Cerro. Esta portada la ha diseñado ella, lo ha maquetado ella, se lo ha autoeditado, autopublicado, todo tú. Entonces entiendo que evidentemente esto es un proceso, por un lado, que lo comentábamos antes, que yo creo que te tiene que generar mucha satisfacción personal de decir, esto es mío y está aquí gracias a mí, a tu tiempo, a tu esfuerzo, a tu dinero, a tu todo, pero también es complejo, sobre todo entiendo más desde un punto de vista de distribución. Aún así, el libro se encuentra, por ejemplo, en el Museo del Romanticismo. Claro, es que yo no contaba con eso, la verdad. Es un regalo. Yo digo, la autoedito, como he autoeditado otros libros, los vendo aquí, los vendo a través de mi página web y en Amazon, como he hecho con todos los demás. Pero se me ocurrió escribir el Museo del Romanticismo. Digo, a ver, es que esta novela nació en el Museo del Romanticismo. Digo, voy a probar. Digo, yo no sé si cogen ahí autoediciones, ahí en la tienda. Digo, pero voy a probar. Y coló. Además les ha encantado, la pusieron ahí, de novedad en supervisible, y ahí se está vendiendo. Y luego también pregunté en otra librería que hay en la calle Mayor, que está especializada en libros de Madrid, y solo me dijeron, si está ambientado en Madrid te lo cogemos. Digo, pues si está ambientado en Madrid. Y además está justo al lado de una calle que sale un episodio importante que sale en la novela, y yo no contaba con venderlo en librerías. La verdad es que ha sido algo que me he encontrado después. Digo, pues mira, pues fenomenal, pero vamos, que en principio no contaba con ello. Pero son José Zorrilla, Becker, que están ahí moviendo los hilos. Claro, no, y que al final es lo que decías tú, que es un regalo que me he hecho. O sea, sí. Realmente la escribí, la presenté a varios concursos. Los concursos te tienen la novela parada años. Que no puedes hacer nada. No puedes hacer nada con ella. Entonces al final dije, es que me da pena que estos personajes estén muertos en un cajón sin que nadie los lea. Total. Y al final digo, es que esto no es como antes, que tenías que depender de una editorial para todo. Ahora cualquiera se puede editar un libro. Das con una buena imprenta, que a mí esta imprenta me encanta, y además que ha hecho una maravilla. Me preocupaba la portada, porque sí que quería que la portada, como el título es así, lo que os he comentado antes, ¿no?, que lleva un poco a confusión, digo, tiene que ser una portada que inspire novela histórica. El conflicto mental. Claro, que no inspire novela rosa. Es que digo, no quiero que vean una novela rosa, quiero que vean una novela histórica. Y creo que a ti te comenté que estaba pues detrás de la amiga esta que tenemos en Almendralejo, que hace recreación histórica, que tiene trajes de la época. Digo, me voy a Almendralejo, hago fotos y tal. Pero un día así, buscando inspiración, me encontré con imágenes de esta. Es una fotógrafa victoriana de 1860 y pico. Digo, ostras, digo, que esta es la portada. Mire, digo, libre de derechos, mi portada, para mí la tengo. Dámela, mía, para mí me gusta. Es mía. Lady Clementina Hawarden. 1822-1865. Claro, son fotos auténticas de la época. Que no, una recreación igual habría quedado bien, pero... Bueno, yo ya te dije lo que pensaba, creo que mucho mejor así, sinceramente. Has dicho algo ya por terminar, y también por ceder el testigo, por si queréis hacer alguna pregunta o las que sean. Algo que me ha gustado mucho, y es que para ti esta novela ha sido un regalo. Y no es la primera vez que yo lo escucho, porque ya con muchos audios que nos hemos cruzado últimamente me decía eso, dice, Marina, estoy viviendo esto como un regalo, se venderá mejor, peor, me da igual, es un regalo que me estoy haciendo a mí misma de por fin poder sacar del cajón a todos estos personajes, y también, jolín, todo el esfuerzo, toda la ilusión y todas las ganas que tú le has puesto a todo este proceso. Así que yo solamente te puedo dar las gracias por haber sido valiente, y porque ese regalo, que no solamente es para ti, que también entiendas que es un regalo para todos nosotros. Yo ya te lo digo, y ellos, si se lo leen, que seguro que lo van a hacer, pues también te lo dirán, porque es una maravilla esta novela. Es que un regalo para un escritor es que la gente lo lea. Si está en un cajón, lo escribo, soy escritor, y nadie me lee, nadie lo lee, es
que no tiene ningún sentido. Así es. Y ya te digo que ahora no se depende de intermediarios para escribir un libro, que puedes hacerlo tú mismo y venderlo tú mismo y distribuirlo tú mismo, y sin intermediarios, porque luego las editoriales también son muy puñeteras a veces con el abrimos melón, efectivamente, quita. sí. No, es verdad, yo siempre lo digo, sí. Que con el cambia, quita, pon, la portada también te la hacen ellos, todo lo hacen ellos, y luego lo venden al precio que les da la gana. Entonces digo, mira, quiero tener el control absoluto, y como decías tú, que sea íntegramente hija mía. O sea, la portada, el diseño, el tipo de letra, el número de páginas, incluso imágenes que hay dentro, las metí a última hora, que ahora me estoy arrepintiendo de no haber metido más. Antes no se decía, ahí tendré que haber metido una imagen. Tenía que haber metido más, en la segunda edición metía una. No, porque siempre estás con la cosa de a ver si voy a meter algo que no pueda meter por los derechos de autor, pero claro, luego te pones a mirar y casi todo el siglo XIX, que está ya digitalizado en la Biblioteca Nacional o en el Museo del Romanticismo, es de dominio público, ya es de dominio público. Y mejor pedir perdón que pedir permiso, eso también lo sabemos todo. Claro, no, pero para la próxima simplemente hay que citar fondos de la Biblioteca Nacional, y citar, porque en algunos sitios sí que hay que pedir permisos para meter imágenes. Pero digo, mira, todo mío, las imágenes, luego como a mí me dé la gana, la portada y todo. ¿Satisfecha entonces? Sí, un parto, ha sido el parto de la burra. Pero te quedaste a gusto. Y todavía me preguntan que si estoy escribiendo ya. Digo, sí, claro. Sí, no, la verdad. No sé si tenéis alguna pregunta que queráis hacer a Sandra. Un poquito sobre... que con la boca pequeña, que a lo mejor ahora no te pongas a escribir otra novela, pero dentro de unos añitos yo creo que te hará así el estómago y tendrás la cosa sí, o sea, la cosa de escribir sí, pero es que ha sido tan compleja. Bueno, se queda como un cansancio, se queda como decir otra, me voy a meter en otra aventura. Es una aventura, la verdad es que es una aventura, porque es eso, que sin ser historiador da un poco de respeto meterse en un embolado en 3 tiempos. No lo eres, pero al mismo tiempo te apasiona la historia, entonces bueno, también es una excusa para tú aprender y documentarte y también crecer como persona y como profesional, supongo. Sí, eso sí, y que es una forma de viajar en el tiempo, claro, al final, porque si no te sumerges en estas épocas es que al final es un viaje lo que estás haciendo. Yo sé que te apasiona el romanticismo, pero yo ya, aparte del libro, una pregunta para los que estudiamos grafología, aunque ahora no aplicamos mucho. ¿Tú crees que en un futuro habrá una grafología de estos escritos por internet o por distintas vías digitales? ¿Llegará la grafología a ese nivel? Nuestros jóvenes están usando mucho más estos medios que lo que es un lápiz y un papel, desgraciadamente. ¿Pero te refieres a escribir a mano en tablet? No. Sí. A teclear. Claro, es que eso ya no es grafología. ¿Qué piensas que la grafología tendrá algún medio para, según forma de expresar, tipo de letra que has elegido, color, tamaño, color? ¿Llegar hasta ahí o piensas que eso? Pero es que eso ya no es grafología. Pero es que ya no es grafología. O sea, grafología es la escritura manuscrita. Eso sería otra cosa, pues estudiar la tipografía, claro, pues como hacemos en los grafólogos con diseño gráfico, que puedes más o menos asesorar una tipografía según un determinado temperamento, la letra que elijas, pero grafología como tal no. Como tal no crees que ya se llega ahí, ¿no? No. Que hay unos parámetros. Y ni me gustaría que llegara. Ya has dicho que sabiendo que no sería lo que te gusta. Sí, yo creo que después de tanta tecnología vamos a volver atrás. Todo es cíclico. O sea, yo creo que nos vamos a dar cuenta con la tinta y la pluma. Embolado en el que estamos que vamos a volver para atrás. Ya se están dando cuenta. Pero mira ahora con los emoticonos son como lo que escribían los egipcios. O sea, estamos volviendo al jeroglífico. Pues con la escritura va a pasar igual. Y nos vamos a dar cuenta va a llegar un tope que tiene que frenar esto porque si no.
De hecho, ya se están dando cuenta en algunos colegios. Es que ellas trabajan con niños. Libros electrónicos se están volviendo, claro, han estado durante años que usaban los libros electrónicos en algunos colegios o centros concretos y los están retirando en algunos, porque ven que efectivamente es que necesitan el papel, la lectura, la escritura, porque además es que es bueno para todo, para su desarrollo cerebral y para con nosotras. Que es nuestro día a día. Claro, es que yo imagino. Nos hacemos trabajar en clase, pero luego llega a la casa, pues yo te digo que no es un tema para nosotros conflictivo. Mejor no lo tocamos. Corramos un tupido velo. ahí tenemos para 3 libros por lo menos. Eso, mira, el siguiente, ya sabes dónde ambientarlo. Claro, es que eso es vosotras lo estaréis viviendo, es el retraso mental de los niños que lo escriben. Claro. Y padeciendo. El caballero del fondo. Sí. Te quería preguntar, como los escritores del romanticismo eran tan quejicosos, tan calimeros, ahí, ¿no has tenido la tentación cuando escribías la novela de zarandearlos? ¿De zarandearlos? Sí, salir de este bucle, no sé. No, los he dejado ahí en su esencia. Sí. Lo que sí que he hecho, que no lo he comentado y lo notaréis, que hablan distinto. Claro. Sí que les he puesto un tono un poco más cursi, o sea, hablan un poco más como más poético, más así, para que se note la diferencia entre los dos tiempos, ¿no? Pero zarandearlos no. Los has dejado ahí en su sitio. Es que tienen su encanto, tienen su esencia. Que además a ella le hubiese gustado nacer en aquella época. ¿Qué les va a zarandear si ella está deseosa de haber? Yo soy muy dramática, Claro. soy muy dramática y a mí me gusta reforzar además ese dramatismo, ¿no? Sí. Las tormentas, la lluvia, todo el rato llueve, ahí en las escenas tremendas está lloviendo con tormenta, con rayos y truenos, ¿no? Para darle ahí más intensidad. tremendismo. Claro. ¿Alguna preguntita más? ¿No? ¿Cómo te sentiste cuando acabaste el libro? Pues es que no me lo creía. O sea, me costó ponerle fin, decir hasta aquí. De hecho, al final lo cambié un par de veces porque no me convencía. Pero te queda también un poco el decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con esto? Es decir, he escrito algo que para mí era grande porque era mi primera novela. Digo, ¿qué hago? ¿Qué hago con mi vida? Ahora, ¿qué hago con mi vida en general? Ahora he terminado, se te queda como un vacío de decir, ya se han pasado esos momentos de investigación, de escribir y tal, ¿y ahora qué? O sea, ¿quién va a leer esto? Porque claro, dices, ¿qué hago? ¿Lo mando a una editorial? ¿Lo mando a concursos? Encima pilló la pandemia también por medio, pilló también la pandemia y lo mandé a concursos. Pero la sensación era decir, aquí ya he parido y ahora qué hago. ¿Quién quiere mi hijo? Pero vamos, la idea de la autoedición siempre la tuve ahí. Es decir, mira, si no sale editorial, si no sale concurso, lo autoedito y ya está. Y yo lo agradezco, que lo sepas, porque yo no tuve la moral que tuvo Marina de imprimirse el tocho y llevárselo a todas partes. Yo sí. Un trocito, me leí ese trocito, luego me lo pasé. A mí es que me gusta sufrir también. Por eso me lo mandaste. A mí me gusta sufrir. No, pero iba con también mi es un tocho marrón, así. también es un marrón que te suelten una novela cero, ¿eh? O sea, como lector cero, que te suelten ahí no solo por el mogollón de tener que leértelo, que por eso te lo agradezco un montón, porque no todo el mundo se lo leyó. Sí. Claro, es que Yo lo encuaderné y todo, o sea, quiero decir. ¿sabes? Que a mí me han mandado alguna vez. Se lo tienes que firmar. Sí, Por nada, sí. su manuscrito. Lo tengo en casa, el manuscrito. Se lo Sí. tienes que poner Pero, una dedicación. pero es que también a mí hay veces que me han mandado alguna novela para leerla y no solo es el marrón de decir no tengo tiempo, cuando leo yo esto, porque tengo muchísimas cosas que hacer, o sea, el compromiso, sino luego, y si no me gusta, Entiendo. hay que tener mucha confianza también con la persona. Por eso que es muy difícil, pero tienes
Claro, yo a ella se lo dije, digo, mira, si algo no te cuadra, dímelo. Y mi amiga Margot de Granada, por ejemplo, también se lo leyó y esa fue más a por la ortografía, porque es que yo soy leísta, que es un problema que tengo muy gordo. Y no soy capaz de, con el le y el la y el li y el lo, digo, mira, digo, me voy a volver loca, digo, por defecto pongo le, digo, porque soy leísta. Pero claro, ella es purista, ella es más purista. Sandra, por Dios, el le y el la, digo, mira, es un sufrimiento para mí esto. Es que eres de Madrid. Pero claro que es un marrón también, darle a una persona para que se lo lea, para que te haga la crítica, y tienes que tener mucha confianza también con esa persona para que te diga, mira, menudo rollo has escrito aquí, que esto no hay quien se lo lea. O sea, yo creo que tú no me has mentido, ¿no? No, yo es que además no lo vivo ni lo viví como un marrón, al revés, para mí, como lo decía antes, y no es porque quede bien, es que para mí es un regalo que alguien confíe en ti para decirte, he escrito esto durante siglos y siglos. Claro, es que es un acto de vulnerabilidad, como digo, le estás entregando algo muy íntimo a una persona bajo ese riesgo aparente de a lo mejor no le gusta, y recibir esa crítica tiene que hacer pupa. Por muy contenta que tú estés, pero tiene que doler. Entonces, y también depende de la temática, porque yo creo que este libro no es para todo el mundo. Ya. No es para todo tipo de lectores. O sea, te tiene que gustar la época. Sí. Te tiene que gustar la grafología, porque a lo mejor gente que no sepa grafología dirá, ¿y esto? O a lo mejor sí, a lo mejor es como súper sorprendente, y es lo que porque hay muy pocas novelas basadas en la grafología, es que hay muy pocas. Yo conozco 2 que traten de grafología, no sé si hay alguna. Amparo, ¿tú conoces alguna novela? Hay una autora americana que tiene una serie, que es una detective privada que se llama Claudia Rose, y es perito calígrafa y grafóloga, y o sea, son muy thrillers, pero tiene escritos como 17. Y ahora está como en la segunda fase, en vez de una Claudia Rose, es un hombre que también es grafólogo y perito, y está haciendo novela de misterio y terror. Yo es que conozco la de Clara Tahoces, la de El Otro, de Clara Tahoces, y de César Vidal, que ha escrito también, le gusta mucho la grafología y habla en algunos libros de grafología también. Pero lo que sí que hay muchísima literatura en la que aparecen grafólogos, o llamadas hacia grafólogos, o referencias de temas de grafología o de pericia. Muchísima literatura, hay películas, hay mucha, digamos que es un tema que atrae a la gente, ¿no? Bueno, y además en la novela está planteado de una manera muy accesible, o sea, tampoco va a haber nadie que diga, ¿de qué me están hablando? O sea, es muy accesible. No, y sobre todo es que nace ahí la grafología en esa época. O sea, quería llevar al nacimiento un poco, ¿no? Y al nacimiento también de grafólogos que no sabían que lo eran. O sea, grafólogas en el siglo XIX que analizaban la escritura y todavía no había nacido la grafología. Como tal, como nombre, ¿no? de grafología, ¿no? Quería llevar un poco también ahí. Bueno, pues... por favor. A ver, Ángeles, que me dan miedo. A ver, tú de alguna manera te has reflejado como la tal Alicia, grafóloga. Mi pregunta va en sentido contrario. Después de haber escrito esta novela, ¿la novela te ha dejado algún pozo en ti? ¿Algún cambio? ¿Ha hecho profundizar tanto en esta época? ¿Ha modificado algo o te has quedado igual? Has soltado la novela y no te ha modificado nada. Hombre, la he vivido más y la he conocido más. Al investigar tanto, sobre todo pues eso, las escenas de la vida cotidiana y todo eso, ahora a lo mejor voy a sitios o a palacios del romanticismo y me fijo en más cosas. O sea, te ha despertado una sensibilidad por esa época, aparte del gusto que ya tenías en su momento, ahora estás más sensible a... Claro, porque la conozco más. Más conocida. La he investigado más. Y la he investigado también metiéndome un poco dentro. Y yo lo que sí que te diría, bueno, a mí los libroforums siempre me han gustado mucho, me han divertido. Entonces, que no lo dejes en el olvido. Que puesto que vamos a leer, vamos a
unos dientes larguísimos, evidentemente, pues que plantees un libro forum, porque ahí tendremos más preguntas y tú nos podrás dar más respuestas sin destrozarnos la novela. O sea que no, es que se presta, o sea, se presta a un club de lectura para comentar cosas, pero no solo de grafología, sino de la parte histórica de los personajes, porque es que bueno, y de la propia parte emocional, que aquí hay mucha emoción, o sea, de todo lo que le pasa y bulle en el interior de los personajes. Yo creo que da para mucho esto. Claro, ¿no? Y que los personajes de la época actual viven las cosas como las vivimos en la época actual, pero los de la época del romanticismo las viven en plan dramático como en su época, ¿no? Entonces es que da mucho juego para muchas cosas, ¿eh? Yo cuando la terminé de repasar, digo, aquí sale un novelón de Antena 3 de estos de sobremesa. Digo, esto lo cogió un guionista y saca aquí una novela rosa de estas de sobremesa. Sí, ¿no? ¿Verdad? Y al final, ¿qué es lo que más te atrae del romanticismo? Tú has dicho que eres una romántica empedernida, porque lo has dicho por activa y por pasiva. Pero ¿qué es lo que más te atrae del romanticismo? Me imagino que los suicidios no, y los duelos tampoco, pero... No, es como esa contradicción y ese vivirlo todo de una forma tan apasionada. Intensa. Claro. Decía, Ortega y Gasset decía que el romántico es un hombre al que el corazón se le ha subido a la cabeza. Y es que es tal cual. Entonces lo viven todo con tanta intensidad y tanta pasión que dices, vamos, no me extraña que quisieran suicidarse, si es que tenían que estar agotados. Que el peaje a pagar era alto, claro. Es que era todo sentimiento, era a lo mejor, no sé, también era un poco en la época que tampoco tenían otra cosa que hacer nada más que sufrir, pero vamos, me parece una época muy, muy rica y luminosa, no una época oscura como las anteriores, ¿no? Que, por ejemplo, la Edad Media a mí me parece un poco oscurilla. Aquí ya se empieza a ver como un poco de luz y como mucha vida y sobre todo sentimiento, o sea, cómo vivían todo de una forma muy, muy intensa. Cuando estuvimos nosotras por aquí en el 2015, el 2016, tú estuviste en un baile, creemos recordar que el de Regencia. Sí. Eso es antes de la novela. Luego tú ahí ya... Claro, pero fíjate, ese baile... Confiesa. El baile... Es que no me acuerdo. Sí, hombre. Sí, no, pero que no sé si estaba la novela ahí o no. Lo del Almendralejo fue como Claro, no, pero el baile de Regencia... Fue un poco antes. Fue un poco antes. Es porque fue antes. que no había sido, lo contaste como algo... Claro, ese baile era de principios del siglo, o sea, no era romanticismo, eso era época Regencia. Claro, lo del romanticismo lo viví cuando fuimos al Almendralejo, que ahí ya dije, yo me tengo que poner el traje como los románticos, ir ahí en campana con la falda. O sea, que era de otra época. Estuvimos ahí apretándonos los corsés mutuamente. Ya, no, espera un poquito más. Fue muy tremendo, la verdad. Nos lo pasamos muy bien. Pero así se aprende también, ¿eh? Porque la indumentaria es una parte fundamental. Hombre. De hecho, a Inma, la recreadora esta, le consulté alguna duda porque hay una escena donde la protagonista sale con un vestido rojo. Y le dije, un vestido rojo, digo, me apetece que tenga un vestido rojo. Me dijo, ni se te ocurra que lleve un vestido rojo. Digo, ¿por qué? Digo, es que me apetece que ella vaya de rojo para que destaque. Dice que eran las prostitutas las que iban de rojo. Una señorita no iba de rojo. Digo, vaya, hombre, ya me ha jorobado el atuendo, ¿no? Y claro, cosas así es complicado, porque es que puedo meter la pata con una tontería de esta. Ahora que estás hablando de eso, ¿te parece que el romanticismo, esa época, es una de las grandes olvidadas de lo que son las artes escénicas aquí en España? Porque, por ejemplo, sí que es verdad que ha llegado a nuestro país, pues que se han llevado al cine pues novelas de escritoras inglesas, y sí que nos ha llegado esa época de esa zona de Europa, pero españolas, lo que es de nuestra zona, realmente yo ahora escuchándoos y hablando de la recreación en Almendralejo y tal, y es verdad que tengo la sensación a lo largo de todos los años, a mí que es verdad que ha habido, sí que el romanticismo es un puntito que lo tengo ahí como un poquito también clavado porque me atraen cosas, y es verdad que de nuestro país
yo no recuerdo haber visto nunca, pues eso, ni una película o alguna obra de teatro tampoco. Sí que a lo mejor obra de teatro, pero no he ido, a lo mejor he escuchado, pero es como la sensación como que ha pasado de largo, como que no han querido, no se quiere hablar de esa época, no sé. De eso es mi opinión, por eso te pregunto qué te parece. Sí, a mí si esa sensación mía tú también la compartes. Claro. De hecho, por eso me costó mucho documentar, porque no tenemos visualmente escenas en España, pues si había duelos, como era una boda, por ejemplo, porque no nos lo han recreado en ninguna serie, ni ninguna película, ni nada. Es más un poco los ingleses. Y cuando fuimos al baile de Regencia nos pasaba eso, que venían un montón de ingleses, todos se sabían los bailecitos estos en plan Orgullo y Prejuicio, y nosotros en plan como patos ahí, como que nos tuvieron que dar un cursillo una mañana. Y claro, la gente allí le encanta toda esa época y lo viven un montón, y hay muchísima recreación histórica. En España la recreación histórica que hay bastante más de lo que se cree es de las invasiones napoleónicas, de la época de Regencia, que van por ahí pegando tiros. De hecho, en Almendralejo también nos pegaron un cañonazo por ahí. Y van por ahí con los cañones y todo eso. Eso sí que se hace bastante en España. Pero sí que es verdad que de cine y de lo que es la teatro, sociedad nuestra en ese momento, porque efectivamente hechos históricos, claro que se nos han mostrado, pero no eso, por ejemplo decir, pues ¿por qué esta señorita hablaba de esa manera, o era más cohibida, o se callaba y no decía esto? ¿Por qué de repente les entraban esos mareos? Normal, claro, por llegaba un momento en el que no podían respirar, se caían, ¿no? Entonces esa serie de cosas, pues realmente aquí en España ha pasado eso, se me viene a la cabeza ¿Dónde vas, Alfonso XII? O sea, es la imagen que tengo ahora mismo de romanticismo español, las películas esas. Y ya. Sí. Y ya. Sí, pues la regenta es posterior. Yo creo que la regenta era ya de la época. Es que yo ubico las épocas por los trajes. La regenta ya era de cuando llevaban el polisón detrás, no era la falda así, pero vamos, sí, lo de María de las Mercedes es lo único que me suena. La regenta de Alfonso III. La regenta. No, la regenta me refiero a la novela de Clarín. Vale. La de Leopoldo Alas Clarín. Vale. Bueno, ¿cómo vais? Oye, ¿qué os parece si damos un fuerte aplauso al superprotagonista del día de hoy y por supuesto a la protagonista del día de hoy, Sandra? Nada, gracias a vosotros por venir y bueno, ya lo pongo en la nota de la autora al final, ¿no? Que yo escribo para que lo lean y quiero feedback, o sea, tanto si os ha gustado como si no, me gustaría la impresión, la impresión que os ha dejado. Yo quiero decir la primera impresión. La presentación ha sido brillante. Es que tengo una experta, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, pues tenemos ahí bomboncitos, chocolates. Quienes queráis adquirir el libro, tenemos ahí la esquinita montada y ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias a todas y a todos por venir, porque al final sala llena. Sí, y no me ha preguntado nada Juan Antonio, que me estaba dando miedo. Bueno, es tu momento, Juan Antonio. No te he preguntado para que no te pusieras nervioso. No, ya digo que me vas a mirar. Pero no había ningún motivo. Ha sido brillante la presentación, me ha gustado. Y el libro, supongo que me va a gustar porque el asunto me interesa mucho, ¿verdad? Sí. No, es que eres un experto en los álbumes. Yo no soy capaz de escribir algo de creación, ¿no? De inventarme personajes y todo eso. Sí que me interesan mucho los álbumes y cómo se hace el álbum, cómo se va ese álbum en blanco, que de pronto yo creo que la señora lo que al final reúne es trofeos, que luego en algún momento puede enseñar. Si la señora estaba en un nivel social más alto, conseguía mejores
mejores autores y más conocidos. Si era de una clase inferior, pues eran mucho más modestos y probablemente algunos no han pasado a la historia como uno de los que escribieron, ¿no? Ahora estoy con un álbum, no de esa época, sino que se confeccionó entre 1898 y 1901. Es el mismo, es decir, es una moda que continuó, no solo es una moda romántica, efectivamente Lara es el que mejor define lo que es un álbum. Y por ejemplo, es de una cantante de zarzuela, y que los álbumes a veces es una iniciativa de alguien que quiere reunir a sus autógrafos, pero en este caso empieza como un homenaje a esta señora, donde hay autores que escriben y que ella se lo presentan como que sea un recuerdo de una etapa en la que ella estaba actuando, pero luego lo tomó como su álbum, este álbum en el que se va encontrando a sus amigos y les va pidiendo estos escritos. Y efectivamente, como ha dicho Sandra, para muchos era un compromiso. Y entiendo que era un elemento no solamente de para una misma, decir, tengo en este álbum un montón de autógrafos, sino también quizá una manera de ponerse en valor a ellas y decir, mira lo que tengo, o no tanto. Sí, ¿verdad? Sin duda, luego en una reunión social era lo que mostraba. Podía mostrar, no sé, en el álbum, como ella sabe que he tenido álbumes de estos entre manos, pues de pronto tener la firma de Alejandro Dumas, o tener la firma de Víctor Hugo, pues eso es mucho nivel, ¿no? Y bueno, eso efectivamente, generalmente son tanto las composiciones poéticas como las pinturas no suelen ser improvisadas. Hay algunos, para decir dos palabras o poner una firma, eso sí, pero hay composiciones y dibujos muy elaborados y todos los tenían que tener en su casa. Claro. El tenerlos en casa, luego, es que cada álbum da también para una historia. Es decir, algunos de estos álbumes han llegado a casa de alguien y se ha llevado dibujos de otros que estaban en el álbum. O sea que cosas de esta. En el caso de cómo se van haciendo los álbumes también es no sé, es como la historia de un álbum tiene también su gracia. Es la historia detrás de la historia. Claro. Bueno, generalmente tienen su gracia, tienen interés para la arqueología, pero tienen también, a veces, muchas son de compromiso, pero otras, o sea, no vas a encontrar generalmente una gran obra literaria, inédita y una sorpresa, porque hay digo que a veces son hasta, pues eso, de compromiso, pero bueno, es un mundo en que me alegro de que haya hecho esta novela, porque es que pensaba que solo me interesaba. Pero bueno, no, que ya digo, os felicito por la presentación, lo habéis hecho muy bien. Y bueno, voy a leer la novela y si pones la cita para la recreación. A ti te menciono, tú sales ahí. Otro de los protagonistas. Junto con Zorrilla, Becker, Juan Antonio. Él fue el del duelo. Forma parte del proceso de investigación. Yo te lo agradezco y por eso no he querido preguntar, digo, a ver si vas a pensar que voy a... No, además, nunca trataría de... A mí me llaman para estar en tribunales de tesis porque saben que no me voy a meter ni con el doctorando ni con el director. O sea que... Así que felicidades. Pues muchísimas gracias a todos y a todas.